Hola, ¿qué tal amigos? Saludos cordiales para todos, sean bienvenidos, señoras y señores, a este espacio informativo, La Noticia, primera emisión en este día, jueves 17 de enero del 2019, con mucha energía, con mucho ánimo. Arrancamos este día, algunos le llaman jueves, otros viernes chiquito, pero al fin y al cabo estamos muy gustosos de poderles llevar lo mejor en información en este día. Mi querida Luisa, como siempre es un placer estar contigo acá en este espacio informativo. El sentimiento es recíproco, mi querido José Luis, amables televidentes, gracias por honrarnos con su sintonía como cada mañana. Para nosotros es un gusto poder llegar junto a ustedes con la más completa información y por supuesto, ¿qué te parece si arrancamos con imágenes de cómo amanece el puerto principal aquí en la ciudad de Guayaquil gracias al ECU 911, señor productor? Así es, como tú dices, Luisa, gracias al ECU 911 que nos muestra a esta hora de la mañana cómo está la urbe porteña. Vamos a ver la primera imagen que nos tiene el ECU 911. Esto es vía Durán Boliche, mire, vía Durán Boliche, y hay un operativo, volvemos con los agentes de tránsito, me parece, la Policía Nacional está ahí, precisamente haciendo un operativo en esta vía muy transitada. A propósito, Durán Boliche, mi querida Luisa. Claro que sí, en todo caso vamos a pedir a producción nos ponga otra imagen en pantalla, a ver si corresponde a Guayaquil o corresponde a San Borondón, que también pues podemos mostrarles imágenes de ese sector. Ahí está, San Borondón, mira tú cómo amanece en el sector de San Borondón a la altura de La Puntilla. Allí tenemos estas imágenes cuando son las 6 de la mañana con 56 minutos. Se puede apreciar en la columna de vehículos que van seguramente a girar, ¿verdad? Son los que pues precisamente corresponden, me imagino, a personas que van hacia sus trabajos. En el caso de estudiantes de los colegios cercanos a ese sector también, probablemente los buses o expresos escolares, ahí vemos uno en pantalla. Esta imagen del sector de San Borondón a la altura de La Puntilla. Perfecto, entonces ahí vemos precisamente lo que sucede cuando son las 6:57 de la mañana. Esto es en el sur de la ciudad de Guayaquil, avenida 25 de julio. Vemos el tránsito a esta hora, no hay ningún problema, ningún contratiempo. El flujo normal de tránsito de las personas que se dirigen hacia el sur, hacia el puerto, y vemos también los carros que están del otro lado de la vía, que van hacia el centro, donde hay una congestión mayor. Ahí podemos observar entonces esto sucede al sur de la ciudad de Guayaquil, específicamente en la avenida 25 de julio, tránsito normal. Por ahí vemos ahí un camión que lleva un contenedor. Esto se dirige obviamente hacia el puerto en el sur de Guayaquil, Luis. Vamos a pedirle al productor que nos regale una postal más de la ciudad de Guayaquil. ¿En qué sector exactamente, señor productor? Avenida Eloy Alfaro, también del sur de Guayaquil. Ahí también pues muy cerca a parte de la zona industrial también de Guayaquil, en ese margen del sur de la ciudad, la avenida Eloy Alfaro. Gracias al ECU 911 por permitirnos avistar cómo amanecen el puerto principal, Durán y San Borondón a esta hora de la mañana, cuando son las 6:58 minutos. ¿Qué te parece, mi querido José Luis, si revisamos los titulares? De acuerdo, vamos entonces, adelante, Acompáñeme, Luisa, por favor, señor productor, señor director de cámaras. Aquí un adelanto de lo que vamos a ver en esta emisión. Capturan a dos sujetos que robaban utilizando un arma de juguete. Los delincuentes fueron aprehendidos cuando estaban cometiendo otro hecho delictivo. Ahí los tienen en pantalla. Por otra parte, desarticulan banda de robacarros que venía operando en el norte y centro de Guayaquil. Según las primeras investigaciones, los antisociales se sustraían los vehículos bajo pedido. 4 muertos y 8 heridos es el saldo trágico de un choque entre un bus y un camión ocurrido en la vía Esmeralda-Santo Domingo. Todo esto y mucho más es lo que vamos a ver aquí, pero antes, ¿qué nos tienes, José Luis? Claro que sí, Luisa y amables televidentes.
El día de hoy, jueves 17 de enero, vamos con la reflexión que nos tiene producción y reza de la siguiente manera. Atención, no trates de encontrar la felicidad en la otra punta del mundo. Ella se esconde dentro de ti. Y es que indudablemente es así. Algunas veces uno se enfrasca en muchas cosas en el entorno y no sabe que la verdadera felicidad está en uno mismo, que es lo más preciado que tiene uno en la vida. Señoras y señores, con esto arrancamos la noticia primera emisión y vamos con el desarrollo de información. Luisa, contigo. Claro que sí, queremos contarles que más de 25 detenidos dejó un operativo policial ejecutado en 2 provincias del país. Los uniformados decomisaron gran cantidad de evidencias como droga y dinero en efectivo. Al percatarse de la presencia de los uniformados, un hombre que contaba con boleta de captura en su contra intentó escapar. Minutos después, los agentes lograron neutralizar al individuo. Se trata de una de las más de 25 personas que fueron detenidas en las provincias de Guayas y Loja. Según la policía, integraban una organización narcodelictiva. Estarían transportando sustancias sujetas a fiscalización desde Loja, desde el sector de Macará, hasta la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, y donde se hace una distribución de todas estas sustancias catalogadas en esta fiscalización. En total se ejecutaron alrededor de 28 allanamientos, 18 en Guayaquil, 8 en Macará, 1 en 3 postes. Incluso se allanó una cárcel. Entre las evidencias encontradas existen $7.000 en efectivo y decenas de kilos de droga decomisados. También se tiene una información que durante el manejo de esta organización delictiva se han ingresado a esta organización o se han financiado alrededor como ingreso de cerca de $1,5 millones a $2 millones. Además, en otro operativo fueron allanadas 3 casas en la cooperativa Santiaguito Roldós, en Guayaquil, y detuvo a una persona. Se lo acusa de los delitos de porte de droga y armas de fuego. Informó Jorge Salazar. Y preste mucha atención a esta nota. 2 trabajadores de una fábrica fueron asaltados en el sector de Colinas de la Alborada. Sujetos en moto que andaban con arma de juguete y les robaron los celulares. La policía capturó a los zampones en momentos que estaban cometiendo otro hecho delictivo. Veamos. Fue en horas de la tarde que 2 sujetos a bordo de una moto interceptaron a 2 trabajadores que se encontraban afuera de una fábrica en el sector Colinas de la Alborada. Uno de los zampones con revólver en mano los amenazó y les arrebató los celulares. Inmediatamente huyeron. Sacaron pistolas, los encañonaron y se le llevaron los 2 celulares. El problema es que una de las personas que asaltaron es una persona con una discapacidad del 80%. Ellos estaban sentados y se acercaron en la moto los 2 delincuentes, lo encañonaron y se le llevaron así, pero en menos de unos 30, 40 segundos. La policía en menos de 24 horas logró ubicar a los sujetos y los detuvo con las evidencias en momentos en que habían cometido otro asalto en la zona. Cabe recalcar que durante el procedimiento se pudo determinar que el arma que estaban siendo utilizadas es un arma de juguete. También habían estado ya realizando otro hecho delictivo, perpetrando para
ver el accionar policial, se dieron a la fuga y se logró la neutralización y ubicación de esas personas. ¿Tienen antecedentes los delincuentes? De lo que se pudo verificar, tienen una de las personas aprendidas tiene antecedentes anteriores. ¿Por el delito de robo? Según los moradores, los robos son constantes en el sector. Sí, roba bastante. A mi hermano le robaron en la esquina y ahí lo cogieron así mismito, que no sé si serán los mismos en la moto, y se le pegaron aquí en la espalda y se lo cogieron y se lo llevaron. Espejos de los carros. Aquí es casi a diario. O sea, usted va caminando por la calle y de repente vienen en moto y lo encañonan y se le llevan, nada más. Incluso una chica venezolana que vive aquí adelante, la semana pasada iba caminando y se le llevaron el teléfono. La policía intensifica los controles para combatir el AMPA, informó Roselena Vázquez. Bárbaros, ¿verdad? Mira tú la audacia de pretender, ¿verdad?, que seguramente han de decir ellos, de pretender de que con un arma de juguete, o por ser un arma de juguete la que utilizaron para el cometimiento de sus atracos y fechorías, entonces aquello pues a lo mejor les va a alivianar la pena. De ninguna manera, porque ya hay un proceso no solamente del robo, sino de intimidación. Imagínate tú, viene un sujeto, ¿verdad? ¿Qué te vas a imaginar tú que el arma que porta es de juguete, es de agua o de balines? De ninguna manera, ¿verdad? Somete a la víctima, la intimida. ¿Qué pasaría, José Luis, si por favor nos regalan una imagen de la toma abierta para poder conversar con José Luis? ¿Qué pasa si a lo mejor la persona sufre del corazón y te ponen un arma en la cabeza y te amenazan y si le da un infarto a la persona? O sea, hay intimidación allí. Pero por supuesto hay coerción, hay intimidación, hay fuerza, alevosía. No vengan aquí con el cuento de que porque es una pistola de juguete no pasa nada, que no, que yo estaba jugando. No, exacto. En lo absoluto, ¿no? Y sobre todo es con el hecho, el ánimo y la predisposición de robar, de hacer daño, de cometer un delito. Pues, claro ¿no? que sí. Y tienes que ser castigado como tal. Con todo el peso de la ley. Así ¿Qué más es. tenemos, José Luis? Muy bien, vamos a contarles que un sujeto hirió con un impacto de bala a una mujer durante un robo, esto afuera de su casa en el norte de la ciudad de Guayaquil. La perjudicada se encuentra estable, pero aún asustada por este hecho delictivo. Era la medianoche y llegaba de una jornada de gimnasio. Se había bajado recién de su automóvil y antes de abrir la puerta de su casa, llovía y apareció un sujeto que le dejó una herida de proyectil, de entrada y salida, en una de sus piernas. Su hermana asegura que se encuentra estable. El tipo se acerca, le dice buenas noches, disculpe, y mi hermana dice, ¿qué pasa? Y mi hermana le dijo, no tengo el teléfono aquí, le dio el bolso, él miró para todos los lados y ahí rastreó el arma y le disparó en la pierna derecha. Eso ocurrió en la cooperativa Limonal en el norte de Guayaquil, cerca de la autopista Narcisa de Jesús, donde la perjudicada de 27 años aún siente miedo ante lo sucedido y cree que el antisocial aquel día no estaba solo y también que podría regresar. Le calculaba unos 25 años, tez morena, bajo, con gorra, estaba con gorra y chombo. El mayor Juan Espín de la Policía Nacional encargado de este circuito asegura que son personas peligrosas que aprovechan la oportunidad y el descuido de los ciudadanos para atacar. No se trata de una banda organizada, sino más bien de personas que estaban esperando alguna persona que cruce para proceder a realizar un hecho delictivo. Los habitantes de estos barrios y también propietarios de locales comerciales están atemorizados. Ellos manifiestan que han visto desde vehículos y motocicletas en actitud sospechosa en horas de la madrugada. Era tranquilo, pero ahora no sé si es época de lluvia o qué es lo que está pasando, pero ya se ha visto varios robos. Ahora aquí algunos ya plantean como solución llegar hasta la unidad de policía comunitaria del sector y solicitar resguardo inmediatamente hasta la puerta de sus domicilios para que no le ocurra lo mismo que a la joven modelo, informó Charlie Pisa. Muy bien, ahí está, terrible situación que tendrá que resolverse lo más pronto posible, pero al momento ya es hora de irnos a un corte, mi querido. Claro que sí, pero anunciarles que en breves instantes tendremos en vivo aquí en nuestros estudios en la noticia Primera Emisión al ingeniero John Gamboa, director provincial electoral del Guayas, con quien estaremos abordando precisamente detalles de pormenores de cómo nos estamos preparando para las elecciones, que cada vez las tenemos más cerca. Ya regresamos.
4 muertos y 8 heridos es el saldo trágico de un choque entre un bus y un camión ocurrido en la vía Esmeraldas, Santo Domingo. Desarticó una banda de robacarros que venía operando en el norte y centro de Guayaquil. Según las primeras investigaciones, los antisociales se sustraían los vehículos bajo pedido. Amigos televidentes, gracias por seguir en sintonía de la noticia. José Luis. Claro que sí, vamos a seguir informando, Luisa, y amables televidentes, les contamos que el presidente Lenín Moreno durante cadena nacional resaltó el caso de Tomislav Topic es un ejemplo de que sí se puede recuperar el dinero robado por la corrupción. El jefe de Estado adelantó que este dinero será asignado para el pago de pensiones a los jubilados. Todo dinero recuperado debe volver a su legítimo dueño, que es el pueblo ecuatoriano. Hoy son 13.5 millones de dólares. Eso servirá para pagar a 270 jubilados a quienes el gobierno anterior, donde campeó la corrupción, les adeudó por más de 10 años. Hoy son 13.5 millones y muy pronto les traeremos más y mejores noticias. Por eso, porque los más necesitados son nuestra prioridad, he decidido que todo dinero devuelto se destine a cubrir la injusta deuda de 1.200 millones de dólares que el gobierno anterior nos dejó con los jubilados de nuestra patria. La Secretaría del Deporte inició una intervención a la Federación Deportiva del Guayas tras los resultados de una evaluación que estableció que sus escenarios deportivos están en mal estado. Una comisión interventora realizará inspecciones donde determinarían responsabilidades administrativas. La Secretaría del Deporte ha decidido intervenir la Federación Deportiva del Guayas. El motivo, un mal estado de los escenarios que administra. Así lo indicó su titular, Andrea Sotomayor. Un poco haciendo una evaluación de cómo están, en qué estado están las federaciones deportivas provinciales. Comenzamos en enero del 2018. El tema de infraestructura, que también es muy importante para nosotros, se vio agravado en Guayas, sobre todo en el mes de octubre, donde hubieron varias denuncias, obviamente, de la prensa, pero también de deportistas, de dirigentes de Guayas. Sotomayor indicó que el año pasado a Fede Guayas le otorgaron 7 millones de dólares, de los cuales alrededor de 600.000 estaban destinados para mantenimiento. Pero aparte de eso, y es lo que ya entrarán los interventores y nos informarán, los escenarios deportivos hacen autogestión. A través del escenario deportivo se hace autogestión. Lo mínimo que se nos ocurriría a nosotros es que esa autogestión esté invertida en el mantenimiento también de los escenarios deportivos en caso de que el dinero del Estado no les alcanzara. El artículo 165 de la Ley del Deporte señala que esta cartera de Estado podrá intervenir un organismo cuando exista peligro inminente de daño al patrimonio estatal deportivo. Con esto, los interventores realizaron inspecciones para verificar en qué condiciones reciben la infraestructura. Nuestra intención no es quedarnos, somos de paso y buscamos precisamente que la Federación Deportiva Provincial del Guayas continúe su camino normal con una nueva directiva enfocada precisamente a continuar los avances en cuanto a proyectos. Prevén que la intervención se tome más de 90 días estipulados por ley. Por lo pronto, la directiva está cesada y podrían convocar a elecciones anticipadas. Y dentro de ese mismo proceso, hacer la convocatoria a elecciones que ya a futuro determinará quién será la nueva cabeza de la Federación Deportiva Provincial de Guayas. Luego de que emitan su informe, determinarán posibles sanciones administrativas. Solicitamos la versión de Pierina Correa, presidenta de Fede Guayas, pero no se pudo obtener, pues ella cuenta con licencia por ser candidata a la prefectura del Guayas, informó Adriana Peralta. Y vamos a cambiar de tema para contarles que 4 impugnaciones a candidatos y 46 expedientes se registran en Guayas. El presidente de la Junta Electoral Provincial indicó que han resuelto 1.146 expedientes, de los cuales han calificado 1.100. La Junta Electoral del Guayas aún continúa con el proceso de calificación de expedientes y candidaturas que esperan culminar en este mes. La Junta ha resuelto hasta ahora sobre 1.146 expedientes, de los cuales ha calificado 1.100
tenemos 46 expedientes para última revisión de una posible negativa de inscripción. Y aclara: en ninguno de ellos tenemos a ningún candidato a alcalde de la provincia ni a ningún candidato a prefecto de la provincia. En su gran mayoría son vocales de juntas parroquiales y un porcentaje menor son concejales urbanos y rurales. Explica por qué los 46 expedientes tienen posible negativa de inscripción. Por duplicidades, hay personas que están inscritas en 2 movimientos a la vez, menores de edad. Además tenemos listas incompletas. Adicionalmente a ello tenemos temas de paridad de género. Además se recibieron 4 impugnaciones que han sido trasladadas al Pleno en Quito. Sobre las notificaciones a los miembros de las juntas receptoras del voto. De los 64.600 personas designadas, se han notificado ya a cerca de 30.000. Informó Roselena Vázquez. Y bien, como lo veíamos, el próximo 24 de marzo se desarrollarán en el país las elecciones seccionales. Es así que cada delegación provincial se prepara a efectos de estos comicios. Conocer cómo nos estamos preparando, si está todo a punto, es lo que nos motiva a esta entrevista en la que hemos invitado al ingeniero John Gamboa, director de la Delegación Provincial Electoral del Guayas. Qué gusto que nos acompañe, buenos días y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Dani. ¿Cuántos son los electores en Guayas? ¿Cuántos son los candidatos, verdad? ¿Y cuáles son las dignidades que se eligen en la provincia? Bueno, nosotros seguimos siendo la provincia más grande del país. Tenemos 3.182.082 votantes, de los cuales vamos a elegir un prefecto, 25 alcaldes, 137 concejales urbanos, 24 concejales rurales, 145 miembros de las juntas parroquiales y por primera vez los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ingeniero, ¿cómo marcha la capacitación y notificación de cada uno de los integrantes de las juntas receptoras del voto? Proceso muy importante, por cierto. Nosotros ya se realizó el sorteo de los miembros de las juntas receptoras del voto. Son 64.600 los miembros designados. El 81% son estudiantes universitarios. Y de esa manera hemos trabajado esta semana capacitando principalmente a los miembros de las juntas que son designados en las universidades. ¿En qué consiste la capacitación? Es una preparación que se da desde el inicio, desde la instalación, cómo deben instalarse, cómo deben prepararse, qué pueden y no deben hacer los sujetos políticos y los ciudadanos el día de las elecciones, y al final el momento del escrutinio, cómo se debe realizar, qué proceso deben hacer, porque ya que es un proceso diferente va a haber más papeletas, un poco más complejo a los anteriores. Ahora, ¿están todos ya notificados? ¿La capacitación ha marchado con normalidad o ha habido algún inconveniente? Bueno, recién empezamos. Empezamos recién esta semana la notificación, luego de recibir los nombramientos, luego de la ubicación, la distribución de todos los miembros designados, y de esa manera estamos cumpliendo un cronograma. Vamos cerca del 30%, sin embargo vamos a buen ritmo. Hay que recordar que recién esta semana las universidades empezaron sus actividades, luego del feriado, y de esa manera estamos cumpliendo. Vale la pena recordarle al colectivo ciudadano y sobre todo a quienes han sido escogidos por sorteo y serán notificados y capacitados, ¿cuáles son las sanciones que contempla la ley electoral en caso de que no se presenten a la capacitación o, lo que es peor, no se presenten a integrar las juntas receptoras del voto el día de los comicios? Y nosotros estamos exhortando a que se acerquen a las capacitaciones. Es necesaria, es vital, ya que, como les decía, es un proceso diferente, es un proceso que tiene que estar preparada la gente, porque si no se tomaría demasiado el tiempo para el escrutinio, y es por eso que exhortamos a que acuda. O sea, no se puede improvisar, lo ideal es estar debidamente capacitado. Sanciones, ingeniero. La sanción es el día que no se presenten, el día de las elecciones que no se presenten, es del 15% del salario básico unificado. Bien, actores políticos de diversas tiendas han denunciado a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, la realización de campaña anticipada. ¿Qué pasa con los controles? ¿Hay denuncias debidamente fundamentadas? ¿Se han hecho por escrito y están sentadas en la dirección electoral del Guayas?
Bueno, efectivamente sí, hay denuncias, nosotros hacemos recorridos todas las semanas, tenemos 4 equipos con vehículos recorriendo toda la provincia, tenemos más de 3.300, 3.500 evidencias hasta el momento de publicidad anticipada. Toda esa publicidad anticipada lo que hacemos es imputarle al gasto electoral de los candidatos ya inscritos. Ahora, ¿qué hay de la capacitación a los responsables del manejo económico de cada organización política? ¿En qué consiste? ¿Ya han sido notificados? ¿Se están capacitando o lo van a comenzar a hacer? Justamente hoy y mañana tenemos la capacitación de los responsables del manejo económico. Ellos tienen que estar preparados, ya que asimismo tienen que sacar el RUC por candidato. Ese RUC por candidato tiene que manejarlo financiera y económicamente, porque ese es el que da el reporte, el soporte al final del proceso de la campaña, de los gastos que tiene cada candidato, porque hay que recordar que ellos tienen un límite permitido. El límite permitido para las provincias para el candidato provincial es de 15 centavos por cada elector. Y para los alcaldes y las demás dignidades de 20 centavos por cada elector de la jurisdicción. Por eso el candidato a prefecto tiene un valor de 480.000 aproximadamente y el candidato a alcalde de Guayaquil, por ejemplo, de $408.000. Ingeniero Gamboa, hablemos de la importancia de la mesa de seguridad electoral. Muchos hemos escuchado esto a través de los medios de comunicación, salió en las importantes medios de comunicación y en las primeras planas de la prensa escrita. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el trabajo, la función que va a cumplir la mesa de seguridad electoral y quiénes la integran? Bueno, como esto es un proceso electoral en general, nosotros tenemos que trabajar en conjunto con las Fuerzas Armadas, Secretaría de Riesgos, Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, todas las instituciones, Fiscalía. Es por eso que nosotros hicimos ya la primera mesa de seguridad nacional, que lo presidió nuestra presidenta, valga la redundancia, y de esa manera ya encaminamos el proceso ya definitivo, ya ir haciendo los límites de cómo estamos preparados en seguridad, en control, en la línea de custodia de los kits electorales, cómo va a realizarse el día del proceso. Las Fuerzas Armadas van a estar dentro del recinto electoral y cuáles son sus funciones, y la Policía Nacional en la parte externa. ¿Esto quiere decir que de una u otra manera estamos preparados para evitar cualquier situación o imponderable que pudiera registrarse el día de las elecciones? Efectivamente, estamos preparados, sin embargo siempre hay el plan de contingencia, tenemos con las Fuerzas Armadas previsto varios grupos de prever que no haya, como en las elecciones anteriores, quema de urnas, y nosotros ya hicimos la inspección de los 465 recintos electorales que tiene la provincia, e inclusive se consideró los recintos electorales provisionales que se tenía hasta esa fecha, los consideramos ya principales, para evitar, sabemos que va a haber lluvias fuertes, esperemos que no hayan inundaciones, pero estamos previendo ese posible escenario y transformando los recintos electorales provisionales a principales. ¿Qué hay del voto en casa? ¿En qué consiste y de qué manera se ha preparado la delegación electoral del Guayas para este propósito? Bueno, el voto en casa es un servicio específico para las personas de la tercera edad que tengan un grado de discapacidad. Esas personas tienen que haberse censado y solicitar que nosotros lo asistamos como voto en casa. Dentro de la provincia hay 186 beneficiarios que van a realizar su escrutinio, su proceso el 23 de marzo. Usted dice debieron haberse censado, es decir, que si ya no lo hicieron antes, ya no lo pueden hacer en este momento. No, porque nosotros ya cerramos el servicio, nosotros ya hicimos el proceso, ya hicimos la ruta, la guía de ruta, dónde vamos a hacer y cómo vamos a atenderlos. ¿Cuándo se cerró ese proceso? Junto con el cierre en diciembre. Perfecto. Le preguntaba esto porque me han llamado, ¿verdad?, algunos televidentes y me dicen, doña Luisa, yo en los últimos procesos electorales me tocó votar una vez en el, en el Aguirre Abad, en el siguiente proceso electoral me tocó votar en la Universidad Laica, ahora me están mandando a la Vía Daule y ellos a estas alturas del partido, cuando revisan y dicen cada vez me toca votar en un lugar distinto, sobre todo en la Tarqui, quieren en este momento ver cómo solucionan y decirles, oigan, no me pueden estar cambiando cada rato y ahora me mandan a la Vía Daule. ¿Hay la posibilidad de hacerlo en este momento o ya no es viable? Ya no se puede. Nosotros el padrón electoral lo cerramos el 6 de noviembre y de esa manera se ha venido en estos días haciendo la redistribución de la zona donde vive cada uno. Y de acuerdo a la zona donde está
cedulado primero y luego, si es que hizo su cambio de domicilio, es donde ubicamos el lugar donde van a votar. O sea que a futuro, después de este proceso, aquellos que quieren votar tal vez en su sector más cercano, para no irse tan lejos, deben acercarse al Consejo Electoral del Guayas y allí realizar, en este caso en la delegación del Guayas, su cambio de domicilio. Efectivamente. A ver, cuando uno actualiza su número de su cédula, también actualiza su dirección. Hay que recordar que la base de datos no la manejamos nosotros como tal. Lo que nosotros recibimos la base de datos del registro civil. Sin embargo, adicional a la base de datos que nos da el registro civil, nosotros tenemos el cambio de domicilio. Que cada ciudadano ha decidido cambiarse de acuerdo a su soporte. De esa manera es que nosotros cruzamos la información. Una vez cruzada la información, se designa dónde vive cada uno de acuerdo a la zona electoral, y de acuerdo a la zona electoral donde vives, te designan en qué recinto electoral vas a votar. Ingeniero Gamboa, me queda clarísimo. Ahora, ¿valdría la pena recordarle a nuestra teleaudiencia cuáles son los otros aspectos o situaciones que están prohibidas en el día de los comicios electorales, de la realización de las elecciones seccionales, y que también van a ser sancionados o que les pueden costar prisión? O sea, una cosa es el tema de no llegar a tiempo quienes integran las juntas receptoras del voto, pero ¿qué otras acciones o actividades están prohibidas precisamente ese día y que le pueden costar cárcel a los que intenten pues irrumpir el normal desarrollo del proceso? A ver, la campaña publicitaria, la campaña electoral empieza el 5 de febrero hasta el 21 de marzo. Ahí comienza el silencio electoral. Las personas que el día del proceso aparezcan con camisetas de algún candidato político o que estén haciendo campañas pueden ir detenidos por infringir la ley. Los que estén en estado etílico, porque se rige la ley seca también, y lo que intenten hacer desorden en los recintos electorales. Hay que recordar que en ese momento el miembro de la Junta Receptora del Voto, el presidente de la Junta Receptora del Voto, es la autoridad máxima en ese sector. Es decir, si alguien intenta agredir o alguien intenta ofender, también podría correr esa penalidad. Ahora, para cerrar la entrevista, si no llega, ¿verdad? No llegan los integrantes, so pena de que no les importe si van a ser sancionados o multados económicamente hablando con el 15% del salario mínimo vital. Cualquiera de los que están en la fila deben pasar a formar parte de la Junta. ¿Qué pasa si alguien se niega? No, yo no quiero. ¿Puede hacerlo o tiene que integrarla? A ver, hay que recordar que los miembros de las juntas receptoras del voto fueron convocados 7 personas, 3 principales, 3 suplentes y el secretario. Bien. Con 4 personas se instala la junta receptora del voto. En el caso de que no estén los principales, los suplentes. Ya. Si no están los suplentes ni los principales, el vocal de la junta receptora del voto que esté designa entre la ciudadanía quienes integran, y es obligación del ciudadano integrar la junta receptora del voto. Ahora, si llega tarde uno y ya está sentado otro allí, ¿puede hacer el cambio o se queda fuera? Si es de entre los principales y suplentes, no, ya no puede hacer el cambio en realidad. Si ya se instala, se queda instalada la junta como tal. Si hay espacios vacíos, porque como les decía, instalan con 4 y puede venir el otro vocal más, puede integrar. Y el que llega tarde y se hace presente y así sea tarde, igual va multado por haber llegado tarde. Exacto, igual va la multa, porque ellos tienen, para nuestro soporte, para evitar la multa, tienes que tener 2 firmas, la firma de instalación de la junta y la firma al final de la junta. ¿Y hasta qué horas deberán estar? Porque yo puedo decir, no, yo llego temprano y llegué a las 9, y resulta que a qué horas tengo que estar allí para poder integrarla. Debes estar antes de las 7 de la mañana que se instala. A las 7 en punto tiene que instalarse la junta receptora del voto. Y de esa manera, hasta el 5 de la tarde termina el proceso de elección y empieza el escrutinio hasta terminar las papeletas. Son 6, en las zonas urbanas van a ser 6 papeletas y en las zonas rurales van a ser 7 las papeletas que se van a utilizar. O sea que hay que estar preparado psicológicamente para saber que ese día, en pro de la democracia, uno está regalado ahí. Sí, efectivamente. Aunque se les va a hacer un reconocimiento de $20 por el esfuerzo que hagan, pero como les decía, más que eso es un derecho, una obligación ciudadana, contribuir con la democracia. Ya nos dijo, señor productor, 15% del salario mínimo vital aquel que no asista, pero con $20 de reconocimiento y sobre todo contribuir a un acto cívico, ¿verdad?, en pro de la democracia. Yo creo que pues aquellos que han sido notificados no falten, es importante su presencia. Ingeniero Gamboa, gracias por habernos acompañado aquí esta mañana. Muchas gracias también por la invitación. Amigos televidentes, ha sido la intervención del ingeniero John Gamboa en su calidad de director de la Delegación Electoral Provincial del Guayas.
presente esta mañana contándonos pormenores y detalles de todo lo relacionado a cómo nos estamos preparando para los comicios seccionales del 24 de marzo próximo. Una pausa y ya regresamos. Cuatro muertos y 8 heridos es el saldo trágico de un choque entre un bus y un camión ocurrido en la vía Esmeraldas, Santo Domingo. Muy bien, gracias amables televidentes por seguir acá en sintonía en la noticia Primera Emisión y vamos a seguir informando, Luisa. Claro que sí, queremos contarles que 4 personas murieron y 8 resultaron heridas tras el choque entre un bus y un camión ocurrido en la vía Esmeraldas, Santo Domingo. Se presume que el exceso de velocidad sería la causa de esta nueva tragedia vial. Tras una ardua tarea, los rescatistas pudieron sacar de entre los fierros retorcidos el cadáver de Stalin Ramírez, conductor de este bus de transporte interprovincial, que chocó contra un camión tipo mula cargado de bloques. Fue bastante difícil la rescatada porque quedó apresado con el volante del conductor y el oficial también por el impacto por la parte de atrás que impactaron con el camión, en la cual pues iba lleno cargado de bloques y quedaron totalmente la cabina llena de bloques. En el mismo lugar también perdió la vida Ignacio Macías, quien se desempeñaba como oficial del micro. Son colaboradores nuestros. Es penoso, de todas maneras, una pérdida para la compañía. Normal para la compañía y para los familiares. El accidente ocurrió antes de las 5 de la mañana de este 16 de enero, en el kilómetro 136 de la vía Esmeralda, Santo Domingo. Sí, 9 heridos están supuestamente de acuerdo a los primeros compañeros que acudieron al lugar de respuesta. El bus cubría la ruta Santo Domingo-Las Golondrinas. Isabel Razo, de 42, y Santiago M., de 10 años, viajaban como pasajeros, aunque en primera instancia resultaron heridos. Horas después dejaron de existir en una casa de salud. 4 seguros tenemos. Seguro de pasajeros, seguro del vehículo y toda esa cosa. Tenemos que aplicar aquí al seguro a ver qué es lo que nos responde el seguro. Elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador investigan qué propició este nuevo accidente que llena de dolor a más familias santodomingueñas. Así es, un choque por alcance por la secuencia que tienen los vehículos. Ya los peritos están tomando la huella de frenada para, según eso, sacar la fórmula y ver la velocidad que imprimió el micro para impactar con el otro vehículo. Los fallecidos fueron llevados al centro forense de la localidad para la realización de los trámites de rigor. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira. Atención, cámaras del sistema Ojos de Águila captaron 2 accidentes de tránsito, esto en Guayaquil. Enseguida los detalles, presten mucha atención. Fueron 2 accidentes en motocicleta, lo que captaron las cámaras de seguridad de la Corporación Ciudadana. En el primero podemos divisar cómo un vehículo impacta al conductor de la motocicleta, esto en la avenida Rodríguez Bonín y la avenida Barcelona Norte de Guayaquil. El afectado queda tendido en la calzada, recuperándose poco a poco. Sin embargo, el conductor del automotor huyó de la escena. De ahí que en cuestión de minutos, habitantes del sector como conductores de otros vehículos ayudaron al afectado. Lo captado por las cámaras servirá para profundizar la investigación. Pero por otro lado, en la avenida del Periodista, vemos cómo un vehículo frena abruptamente. Esto hace que un motociclista se impacte contra la parte trasera. De ahí que llegaron elementos de la ATM, además de una ambulancia para ayudar al afectado. Quieren tener específicamente las causas de este hecho, informó Julio César Saona.
Del 2016 al 2019, la Autoridad de Tránsito Municipal ha registrado 43 agresiones físicas a sus agentes, las mismas que fueron denunciadas y terminaron en sentencias. La ATM considera que las sanciones a conductores son leves. Se pega en el volante. El señor se baja, que sí, que yo lo partí y me golpeó. Te metes a cana 3 meses y te escuchas. ¿Ah, sí? ¿Me escuchas? Sí, así que lo ve. Bien claro. A estos y otros procedimientos peligrosos, ofensivos, intimidadores y hasta agresivos se enfrentan los agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal en Guayaquil. El último ocurrió frente a la Universidad Laica en el norte de la ciudad y que se divulgó en redes sociales, en el que un uniformado fue agredido con mordidas de parte de un conductor que fue detenido y debe pagar una multa económica de $50 y cumplir 5 días de prisión. Los ciudadanos que realmente podían haber subsanado o dejado todo por lo más tranquilo, que es decir, ok, no estoy de acuerdo con la citación, la voy a impugnar. No, ellos empeoran su situación jurídica. ¿Por qué? Porque son citados, pero al mismo tiempo que son citados ya se molestan por la citación que fue emitida por el agente y es en ese momento que viene una reacción mala. Según registros del ATM, en el año 2016 se presentaron 6 casos, en el 2017, 7. Mientras que en el 2018 hubo 27 denuncias contra conductores que agredieron a los vigilantes. Y en lo que va del 2019, es decir, en el mes de enero, ya van 3. En lo personal creo que las sanciones son bajas. La ciudadanía a veces piensa que es el abogado del ATM o el juez, más que todo el juez, que no sancionó debidamente a una persona. El fiscal Víctor González de la Unidad de Flagrancia manifiesta que también podrían incurrir los choferes en algo más grave como el delito de ataque o resistencia. En el caso que se resista a colaborarle o entregar la documentación correspondiente y más aún que lo agreda, incurriría ahí sí en el delito de ataque o resistencia que tiene una pena de 6 meses a 2 años. Buenos días, señorita. Tengo la bondad. Colabóreme con su licencia y la matrícula de su vehículo, por favor. Hola, precioso. Uy, mi vida, te cuento que dejé los papeles en mi casa. Señorita, usted sabe que es una contravención circular sin la respectiva documentación de esa suya del vehículo. Manténgase dentro del vehículo, por favor. Señorita, por favor, colabóreme con el procedimiento. Este tipo de capacitaciones reciben los vigilantes del ATM periódicamente. En ese grupo encontramos a Edison Aro y también a Lilibet Gómez. Los dos fueron víctimas de choferes agresivos. Ella, por ejemplo, pasó por el quirófano. Le operaron su rodilla y 2 meses estuvo fuera de labores. No sabemos por qué es la agresión hacia nosotros, porque somos seres humanos, nosotros solamente hacemos lo que es cumplir, ayudar para que todo fluya tranquilamente. Hasta la fecha, ¿ha vuelto a ser agredido física o verbalmente por algún conductor? Física, hasta ahora no, nuevamente no. Verbalmente, eso sí lo tenemos casi a diario. Así ellos ofrecen y piden respeto cada uno de los procedimientos que realizan en las calles y avenidas de la urbe porteña, donde aseguran que solo acuden para hacer cumplir la ley de tránsito, informó Charlie Pisa. Y se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra del ex profesor de música de una unidad educativa particular de la ciudad de Guayaquil. Esto por el presunto delito de violación. Padres de familia continúan las protestas por el cierre de la institución. El gobernador del Guayas se refirió a este caso. En la Unidad Judicial Florida Norte se realizó la audiencia de formulación de cargos contra el ex profesor de música de una institución educativa particular que hoy permanece cerrada en el norte de Guayaquil. Al sujeto se lo acusa de supuestamente haber violado a una estudiante. Los indicios, tengo la prueba de ADN, tengo los informes de inspecciones oculares técnicas, tengo los informes psicológico y social, donde se demuestra efectivamente que la menor que es víctima de este hecho de violación, su testimonio es creíble en cuanto al hecho. Pero la defensa del vinculado cuestiona dichos elementos. Hay que ser muy objetivo para imputar esta clase de delitos. Y una de las premisas o prueba fundamental dentro de un delito de violación no es únicamente o la versión de ellos o el testimonio de la víctima en una cámara Gesell o en un tribunal penal y diga sí, me violaron. Eso no puede ser considerado una prueba absoluta. Asimismo, la Fiscalía abrirá un nuevo expediente por el delito de pornografía infantil.
Esta vez indagarán la conexión de varios docentes y personal administrativo. Se les ha pedido inclusive que la ex rectora del colegio y que una de las dueñas vaya a comparecer, pero tampoco van. Eso es lo que no le cuentan a los padres que todavía se mantienen en el colegio. Precisamente los padres de familia quienes protestan por el cierre del colegio se acercaron a los exteriores de la gobernación del Guayas. Nosotros elegimos el colegio donde queremos que nuestros hijos estudien. Nadie nos tiene que reubicar ni con nada de contingencia. Eso está mal y aquí seguimos en pie de lucha. El gobernador Raúl Ledesma instó al diálogo. Un problema importantísimo social que más de 1000 alumnos no tengan cómo recibir las clases. Obviamente es un problema muy grave, pero no es de hacer un problema también muy grave que los alumnos, esos 1000, estén expuestos a que vuelva a ocurrir una tragedia como le haya ocurrido. El procesado ya tuvo una sentencia a 5 años de prisión por abuso sexual. Con esta diligencia inicia un proceso investigativo de 90 días, informó Adriana Peralta. Clausuran una presunta clínica clandestina de rehabilitación en Loja. Los administradores del lugar negaron las acusaciones y afirman que el local funciona una iglesia cristiana. Intendencia de Loja, Policía Nacional llegaron hasta el sector El Plateado, en donde se dio un operativo en un centro de acogimiento que presuntamente serviría como una clínica de rehabilitación clandestina. Tras los hechos sucedidos en la ciudad de Guayaquil, no es posible dejar que este tipo de centros se mantengan en las diferentes ciudades del país. Las autoridades realizaron minuciosamente un recorrido por toda la vivienda, en donde se pudo constatar que en este centro efectivamente se trataba a personas con adicciones como el alcohol y las drogas, y que no contaban con permisos correspondientes. Nosotros no hemos tenido conocimiento del mismo, gracias a la labor de la Intendencia que nos hace conocer en este sentido. Nosotros estamos acudiendo aquí al establecimiento a verificar qué es lo que sucede. Las personas que administraban este lugar son de nacionalidad peruana y manifiestan que sería aquí una iglesia cristiana y no una clínica de rehabilitación. El fin es que ellos conozcan la palabra de Dios y formen parte de esa congregación, ¿no? ¿A qué personas están ayudando ustedes? A personas que voluntariamente vienen a pedirnos una ayuda porque no tienen que comer, no tienen un techo, entonces nosotros le damos esa ayuda momentáneamente. Este lugar fue clausurado y las 10 personas que se encontraban en este centro tendrán su ayuda correspondiente. Tras el diálogo que hemos mantenido, se tendrá que cerrar el establecimiento. Como ustedes pueden verificar, no existe la asepsia necesaria, hay un confinamiento de ciudadanos, no garantiza el verdadero, que el ciudadano en este momento tenga un procedimiento médico adecuado. En Loja informó Marcela Constante Brito. Y el perito en incendios y explosiones que lleva a cabo la investigación del flagelo que ocurrió en la clínica clandestina de rehabilitación y que cobró la vida de 18 personas habló para nuestro informativo. El experto nos dio reveladores detalles de esta tragedia. El informe pericial sobre este suceso se encuentra listo y en manos de la Fiscalía. El encargado de esta tarea investigativa reveló que muchas de las víctimas ni siquiera fallecieron alcanzadas por las llamas. La alta temperatura se encargó de llevarlos a la muerte. Un pulmón colapsa mortalmente a los 70 grados. Se forma un edema pulmonar con una quemadura interna. Las temperaturas dentro de la habitación llegaron a los 800 grados. La mayoría de las muertes son por quemaduras de vía respiratoria, lo que finalmente genera un paro cardiorrespiratorio. El testimonio de los sobrevivientes da cuenta de la existencia de una emergencia que se extendió en poco tiempo. No se pudo abrir la puerta y ahí comenzó el desastre a quemarse y se encendió todo eso de humo y la gente yo ya me estaba asfixiando y ayúdenos, pero no se pudo. El director entró, llegó desesperado, se arrodilló, lloraba el director, pero no se pudo hacer nada. El perito confirma esta versión tras asegurar que efectivamente la propagación de las llamas no dio tiempo a rescatar a quienes se encontraban en esa habitación. Estamos hablando de un fuego de 32 metros cuadrados, lo cual es pequeñísimo. Es un fuego muy rápido, es un fuego que lleva a un ambiente mortal en 5 minutos. El espacio donde permanecían los cuerpos era conocido como la lagartera, habitación destinada como castigo. Habían 3 niveles. En el nivel más bajo, en el nivel primario, al último,
estaba esta habitación. Era como el fondo, al último. No fue posible dentro de los escombros encontrar el fósforo, encontrar el encendedor. Periciamos la ropa de las personas para ver si podíamos encontrar algo al respecto y no lo pudimos encontrar. Informó José Morales. La Policía Nacional logró la detención de un ciudadano acusado de participar en el crimen de una joven empresaria hace 3 años en el sector de Mucho Lote, en el norte de Guayaquil. El sujeto era el único de los 5 implicados que se mantenía prófugo. Lo conocían con el alias de Puchi. Fue detenido en el cantón de Durán por encontrarlo bajo tenencia de armas de fuego. Al inicio mostró una identidad pretendiendo esquivar el delito mayor que ya había cometido. Pero tras cotejar sus huellas dactilares se percataron que era el mismo ciudadano a quien buscaban hace 3 años. Se le inició otra investigación por suplantación de identidad y posteriormente, en base a esa verdadera identidad de él, ya se pudo identificar que participó en el delito de asesinato. En este caso estaba como más buscado por asesinato de un hecho suscitado aquí en Guayaquil. El crimen ocurrió el 10 de septiembre del año 2015 al interior del domicilio de la pareja, ubicado en el sector de Mucho Lote. 3 individuos ingresaron fingiendo que procedían a realizar un robo a domicilio. El esposo de la víctima indicó de que supuestamente habían venido, lo habían secuestrado él, y los ciudadanos que eran aparentemente de la banda se habían metido en el domicilio de él, habían secuestrado a la esposa y que la habían dejado maniatada. Y obviamente la ciudadana fallece, pues, ¿no? El esposo de la víctima dio aviso de lo ocurrido a los familiares de la joven y luego se trasladó hasta una casa de salud donde comprobaron su muerte por asfixia. Hasta el hospital acudieron los agentes de investigación, logrando detectar su participación en el crimen. Llega la DINASEE a sí mismo y en el momento de la conversación con el esposo de la víctima se dan cuenta que él cae en contradicciones. Por este delito existen ya 4 personas juzgadas y sancionadas con 34 años de prisión. Entre ellos está el esposo de la víctima, una cuñada y 2 personas más quienes fingieron ser los ladrones. Puchi era el 5º integrante que faltaba y que finalmente fue capturado. Y este último ya que sería ya llevado directamente a la audiencia de etapa de juicio. Informó José Morales. Televidentes, gracias por seguir en nuestra sintonía. ¿Qué tenemos, José Luis? Muy bien, vamos a seguir informando. Les contamos que la policía desarticuló una banda de robacarros que venía operando en los sectores norte y centro de Guayaquil. Según las primeras investigaciones, los antisociales se sustraían los vehículos bajo pedido. Imagínate. Terrible situación. Hay 4 detenidos y nuestro compañero Carlos Julio Gormendi acá con los detalles. Luego de que a una ciudadana se le robaran su vehículo con placas de Manabí, esta dio aviso a la policía. El robo se dio en el centro de Guayaquil. Según cuenta la policía, los antisociales interceptaban a sus víctimas con otro carro. Allí los sometían con armas de fuego, para luego llevárseles el vehículo. Policía Nacional ya activada en esta modalidad logra conocer este particular, aprovechando que dentro del vehículo que se sustraen iba un teléfono celular de la víctima. Se hace el geoposicionamiento con el teléfono celular y logramos interceptar el vehículo automotor. El procedimiento se hizo en el sur de la ciudad. Aquí fueron detenidos 4 sujetos, quienes se movilizaban en el vehículo sustraído, en un segundo automotor y en una motocicleta. Operativo tenemos el vehículo recuperado, obviamente. Tenemos un vehículo Vitara color gris, 3 puertas, propiedad de los antisociales, una motocicleta que también viajaban los antisociales, teléfonos celulares y lamentablemente hay un vehículo que se dio la fuga al ver el accionar policial. Esta banda venía operando en los sectores centro y norte de Guayaquil. Los vehículos que se sustraían eran bajo pedido. Porque realmente el delito es muy apetecible por las personas que se dedican a esta actividad. Entonces estos vehículos, si no son remarcados, si no son borrados del chasis, son
suplantados a otros vehículos, son desarmados, son deshuesados. La policía estima que existan más personas que integren esta banda delictiva, por lo que las investigaciones continuarán, informó Carlos Julio Gurubendi. Una fuerte lluvia cayó en varios sectores de Guayaquil, causando inconvenientes tanto a peatones como a conductores. Muchos ciudadanos que habían olvidado sus paraguas tuvieron que buscar refugio para evitar mojarse. Parecía que iba a ser un día soleado, sin embargo, las nubes grises se hicieron presentes en el norte, centro y sur de Guayaquil. Inmediatamente la lluvia cayó, mojando y empapando a gran cantidad de ciudadanos que, descuidados y confiados, pensaron que el astro rey no se iba a ocultar. Claro, no queda más que prepararse, está bien fuerte el invierno. Hay que andar preparado porque si no se le moja todo. Por ello buscaron refugio en distintos puntos, sobre todo debajo de los puentes. Aquí el agua no los alcanzó, sin embargo, la espera para que pase el temporal. De ahí a continuar con sus actividades diarias. Así es, y hay que estar preparado en esta etapa invernal que es fuerte y más que todo por los chicos que las enfermedades proliferan en esta época. Dicen que hay que ser un poco más precavidos, pues en esta época de invierno el paraguas es el mejor amigo del ciudadano. Es que estoy pasando una fuerte gripa. Si me mojo es peor para mí. Sí, pero hay que saber sobrellevarlo. Y que hay que tener muchísimo cuidado, tanto conductores como peatones, pues con la calzada mojada todo puede ocurrir. Informó Julio César Saona. Y bien amigos, es momento de revisar las 5 noticias más importantes de esta mañana. La Secretaría de Deporte inició una intervención a la Federación Deportiva del Guayas tras los resultados de una evaluación que estableció que sus escenarios deportivos están en mal estado. Una comisión interventora realizará inspecciones donde determinarían responsabilidades administrativas. Y 4 personas murieron y 8 resultaron heridas tras el choque entre un bus y un camión ocurrido en la vía Esmeraldas Santo Domingo. Se presume que el exceso de velocidad sería la causa de esta nueva tragedia vial. 2 trabajadores de una fábrica fueron asaltados en el sector de Colinas de la Alborada. Sujetos en moto que andaban con armas de juguete les robaron los celulares. La policía capturó a los zampones en momentos en que estaban cometiendo otro delito. Y la policía desarticuló una banda de robacarros que venía operando en los sectores norte y centro de Guayaquil. Según las primeras investigaciones, los antisociales se sustraían los vehículos bajo pedido. Hay 4 detenidos. Del 2016 al 2019, la Autoridad de Tránsito Municipal ha registrado 43 agresiones físicas a sus agentes, las mismas que fueron denunciadas y terminaron en sentencias. La ATM considera que las sanciones a conductores son muy leves. Y así ponemos punto final a este día jueves aquí en la noticia Primera Emisión. Les agradecemos su amable atención y los invitamos a seguir en nuestra sintonía, pues ya viene la noticia en la comunidad. Que tengan un jueves increíble. E igual para ti, mi querido José Luis. Muchísimas gracias. Igual